But we're back in Psalm 119 tonight. Así que vamos a enfocarnos ahora en Salmo 119. And we'll be starting with verse 65. We'll be reading from verse 65 down to verse 80. Y vamos a estar leyendo del verso 65 hasta el verso 80. Y si lo pueden seguir, nomás lo voy a estar leyendo en inglés. It says, You have dwelt well with your servant, O Lord, according to your word. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I have kept your word. You are good and do good. Teach me your statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep your precepts with my whole heart. Their heart is fat as grease, but I delight in your law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn your statutes. The law of your mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Your hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. They that fear you will be glad when they see me, because I have hoped in your words. I know, O Lord, that your judgments are right, and that you in faithfulness have afflicted me. Let, I pray you, your merciful kindness be for my comfort according to your words unto your servant. Let your tender mercies come unto me, that I may live, for your law is my delight. Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause, but I will meditate in your precepts. Let those that fear you turn unto me, and those that have known your testimonies. Let my heart be sound in your statutes, that I be not ashamed. The first part of this, from verse 65 down to verse 72, it talks about the goodness of God in the middle of affliction. La primera parte desde el sermón, desde el verso 65 hasta el verso 72, habla sobre las bondades de Dios y lo bueno que es Dios, ¿no? How many of y'all like to suffer? ¿A cuánto de nosotros nos gusta sufrir? Probably none of us would say that we like to suffer. Probablemente nadie diríamos de que nos gusta sufrir, que lo disfrutamos. But we can see in God's word how the affliction is for our good when it's part of God's plan for our lives. Pero podemos ver cómo en la palabra de Dios la aflicción es algo que nos ayuda a entender las bondades de Dios también. In verse 65, the psalmist says, You have dealt well with your servant, according to your word. El verso 65 nos dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. There's an old hymn that I like a lot that's called It Is Well With My Soul. Me fui, Iris. Que hay un himno antiguo, se llama Todo está bien con mi alma o algo así. Okay, dice que hay un himno antiguo que él escuchaba antes que dice, todo está bien con mi alma, ese es el título, ¿no? But it's really interesting to hear the background of that hymn. Pero es interesante saber un poco de la historia de ese himno. The author of that hymn, his name was Horatio Spafford. El nombre del autor de ese himno era lo que dijo. Horatio Spafford. Ajá. Sería como Horacio, ¿no? Yo Sí, creo. como, sí, Horacio. Uh-huh. He was a businessman in Chicago, Era un hombre de negocios allá en Chicago and he owned a lot of property. y tenía muchas propiedades. In the Great Chicago Fire, all of his buildings were burnt. Y cuando se quemó en la ciudad de Chicago, todas sus propiedades se quemaron también. Around that same time, his 4-year-old son died of fever. Alrededor del mismo tiempo, su hijo de 4 años falleció a causa de una fiebre. Him and his family had a trip planned to England for vacation. Su familia y él tenían un viaje planeado a Inglaterra para ir de vacaciones. But they told him he couldn't travel at that time because he had to meet with officials in Chicago to see about the future of his property. Pero pues le habían recomendado no salir porque querían ver qué iba a pasar con las propiedades que él tenía, ¿no?
So his wife and his daughters, four daughters, they went on a ship to England ahead of him. Así que su familia se fue sin él a Inglaterra. But on the way, the ship had an accident and sank. Pero cuando fueron para allá, el barco tuvo un accidente y se hundió. Only his wife survived. Solamente sobrevivió la esposa. His four daughters drowned. Sus 4 hijos se asfixiaron, se ahogaron. So later he went on another ship to join his wife in England. Así que él después se fue a reunirse con su esposa en otro barco, ¿no? And when he was in the ship going by the location where his family had drowned is where he wrote the hymn, It Is Well With My Soul. Así que cuando iba pasando por ahí donde se ahogaron los niños, donde se hundió el barco, fue ahí cuando escribió ese himno, Está bien con mi alma. What a testimony of faith, Qué gran testimonio de fe, ¿no? and be able to say everything is well even after he had just lost everything. Qué manera de poder decir todo está bien a pesar de ver la circunstancia, ¿no? And we can see here that the psalmist was going through difficult times. Y podemos ver aquí en Salmos que el salmista iba pasando un tiempo de dificultad, But he was still able to say that God had dealt well with him. pero estaba aún así dispuesto a decir y podía decir que Dios ha hecho bien con él. He also said, according to your word. Incluso dice conforme a su palabra. What he's saying is that God had been faithful and kept his promises. Lo que está diciendo es que Dios se ha mantenido fiel y ha cumplido y ha hecho conforme a su palabra. I believe we can all say that God has kept his promises. Yo creo que todos podemos decir que Dios es fiel en sus promesas. Because God's not a man that he should lie. He keeps his word. If he tells us in his word that he's going to do something, he will do it. Porque Dios no es un hombre para que mienta. Él no dice que cuando dice algo, Él lo cumple conforme a su palabra. In verse 66, the psalmist says, Teach me good judgment and knowledge, for I believed your commandments. El verso 66 nos dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. I don't know about you, but I haven't always had good judgment. Yo no sé tú, pero a veces no tengo buena sabiduría para tomar decisiones. I believe all of us would say that at times we have made poor decisions. Puedo pensar que en alguna ocasión todos hemos hecho decisiones equivocadas o erróneas. But the psalmist recognized that he needed more wisdom, needed more knowledge to make the right decisions. Y aquí lo que el salmista está haciendo es que está entendiendo que él ocupa más entendimiento y más sabiduría para tomar esas decisiones. So when we're going to make a decision, where should we turn? Así que cuando vamos a tomar una decisión, ¿qué deberíamos de hacer? ¿A dónde deberíamos de ver? We should open up God's word. Deberíamos de abrir la palabra de Dios. Let him speak to us through his word. Dejar que Él nos hable a través de su palabra. He can show us his will for our lives. Y dejar que Él nos enseñe su voluntad para nuestras vidas. But a lot of times we want to make decisions on our own. Pero muchas veces nosotros decidimos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. We have a plan for the way we want to do things. Tenemos un plan sobre cómo queremos hacer nosotros las cosas. Then we ask God to bless our plans Y luego le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. instead of asking him what is his plan for our lives. En vez de preguntarle a Él, hey Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? And then after we make the wrong decision and get in a mess, then we want God to help us get out of the mess. Y luego cuando tomamos esa mala decisión y ocasionamos un desastre en nuestra vida, le vamos ahora sí con Dios a decirle que resuelva nuestro desastre. It's a good thing that God's not like us. Y es algo bueno que Dios no es como nosotros. If I was God, I would just tell people, you got in the mess, you can get out of it however you want, because I told you not to do that. Si yo fuera Dios, yo le diría a las personas, ¿sabes qué? Tú ahí te las arreglas, tú hiciste ese desastre en tu vida, hazle como puedas. But God's merciful and he's patient with us.
Pero Dios es misericordioso y es paciente con nosotros. So when we make the wrong decision, we can turn back to Him and He'll help us. Así que cuando tomamos una mala decisión, podemos regresar a Él y Él está dispuesto a ayudarnos. In verse 67, the psalmist said that before he was afflicted, he went astray, but now he keeps his word. El 67, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. The psalmist, at some point in his life, he had gone astray. El salmista en algún punto de su vida andaba descarriado. Maybe his relationship with God had grown cold. Quizás su relación con Dios se había enfriado un poco. Maybe he was no longer studying God's word. Quizá ya no estaba estudiando la palabra de Dios But he had gone down the wrong path. y eso lo llevó a andar en un camino equivocado. So what did God do? ¿Y qué hizo Dios con él? God sent him a trial. Al parecer Dios lo puso a prueba, le mandó pruebas. Sometimes when we're not doing what we ought to, God allows us to go through hard times. Muchas veces cuando no estamos donde debemos de estar, Dios permite que pasemos por diversas pruebas. It's kind of like parents, when their children aren't doing what they ought to, they have to punish them. Es como cuando los padres, que sus hijos no están portándose bien, no están haciendo las cosas mal, que tienen que llegar al punto de castigarlos. Sometimes God has to punish us. Y algunas veces es así con Dios, que Él nos tiene que llamar la atención también. Then we realize we're not doing the things the way we should. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer. That's when we have to repent and come back to God and confess our sin and ask for His forgiveness. Es ahí cuando tenemos que arrepentirnos nuevamente y confesarle a Dios nuestros pecados para que Él nos perdone. But He said that after He was afflicted, that then now He kept God's word. Dice que después de que tuvo aflicción en su vida, fue ahí que aprendió a guardar la palabra. That's something we all need to learn, Y es algo que todos debemos de aprender, to base our lives on God's words. de poner una base en la palabra de Dios. Verse 68, it says, "You are good, and you do good. Teach me your statutes." El verso 68 nos dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. There's a phrase I like that says, "God is good all the time." Hay una frase que nos gusta decir, Dios es bueno todo el tiempo, It's very true. y eso es muy cierto. God is good Dios es bueno all the time. todo el tiempo. He'll never let us down. Él nunca nos va a dejar abajo. Sometimes when we go through hard times, we question and wonder if God is really good, if He really cares about us. Y algunas veces cuando estamos en pruebas o en circunstancias, vienen preguntas a nosotros y decimos si en verdad Dios es verdaderamente bueno. I don't know about you, but there's been times in my life where I felt like I was alone, that God wasn't listening to me. Yo no sé si te pasó a ti, pero yo en mi vida he pasado por procesos donde he sentido que Dios no está ahí y me he sentido solo. But God is always there because He's faithful and He's promised to never leave us. Pero Dios siempre está ahí porque Él es fiel y nos prometió que nunca nos va a abandonar. Even the times of trial, they're for our good. Incluso los tiempos de angustia son para nuestro beneficio. There's a verse I really like. It's Romans 8:28. Hay un verso que me gusta y es Romanos 8:28. It says that all things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. Dice que todas las cosas obran para bien en aquellos que confían a Dios, para aquellos que van a cumplir el propósito de Dios. Sometimes it doesn't look like it's for our good. Y algunas veces pues no parece que es para nuestro beneficio. But that's because we can't see what God sees. Y eso es porque nosotros no somos capaces de ver lo que Dios ve. God can see the future. Dios puede ver el futuro. All we can see is what's happening right now. Y nosotros solo podemos ver la circunstancia que está pasando ahora mismo.
But God's plan that He's working in our lives, He's seeing 5 years down the road, 10 years, 20 years. Pero el plan de Dios va mucho más allá. Él ve 5 años de aquí a 10 años de aquí. Él sabe lo que va a pasar. So when God says it's for our good, we can trust in Him that His plan is perfect for our lives, even when we don't like it. Así que si Dios nos dice que es para nuestro beneficio, entonces podemos confiar en Él y esperar lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, para que Él cumpla su plan en nuestras vidas. The psalmist was also facing enemies in his life. El salmista también está enfrentándose o confrontando algunas circunstancias de enemigos en su vida. It says in verse 69, the proud have forged a lie against me, but I will keep your precepts with my whole heart. Y esto lo podemos ver en el verso 69, donde dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Jesus promised His followers that they would face persecution. Jesús nos advirtió que íbamos a sufrir persecución a todos los seguidores de Jesús, ¿no? That wasn't just for the apostles, that's for each one of us too. Y eso no nomás se lo dijo a los apóstoles que estaban con él, sino a nosotros también. There will be people in our lives at times that they will criticize us for taking a stand for Christ. Va a haber personas en nuestra vida que se van a aparecer y se van a mofar de nosotros por poner nuestra confianza en Jesús. There'll be people that make fun of us, Va a haber gente que se va a burlar de nosotros, but they also made fun of Jesus pero también se burlaron de Jesús and did a whole lot more to Him. y le hicieron mucho más cosas a él. When I think about what Christians suffer in other parts of the world, I feel like we have it so easy here. Cuando miro lo mucho que sufren los cristianos de otras partes del mundo, veo que tan fácil la tenemos aquí. But in those other places in the world, a lot of times they have a lot more hunger of the gospel than we do. Y lo curioso es que en esas otras partes del mundo donde están siendo perseguidos, ellos tienen mucho más hambre de la palabra que nosotros. They would think it odd that we have it so easy and often neglect our relationship with God and neglect reading God's Word. Y nosotros la tenemos tan fácil y aún así fallamos en pasar tiempo con la palabra y fallamos en pasar tiempo con Dios también. There were people that were making up lies about the psalmist. Había personas que estaban inventando mentiras acerca del salmista. The good thing is what they were saying about him were lies. Lo bueno de esto es que lo que estaban diciendo de él pues eran mentiras. How many times have they said stuff about us and it was true? ¿Cuántas veces han dicho cosas de nosotros y es verdad? Sometimes we don't do a very good job of watching over our testimony. Muchas veces no hacemos un buen trabajo cuidando nuestro testimonio. Sometimes we don't live very much like we're children of God. Muchas veces no parecemos que somos hijos de Dios. We should do everything in our power to follow Christ and follow His example and follow His words. Deberíamos hacer todo lo que está en nosotros para seguir el camino de Dios, para hacer la voluntad que Él quiere y para vivir como hijos de Dios. So that if people talk bad about us, that it would be lies. Para que cuando la gente hable de nosotros, sí sea mentira lo que dicen. I don't know if you remember the story of the prophet Daniel. No sé si recuerdan la historia del profeta Daniel. He was one of the governors for the king of Persia. Él era uno de los gobernadores elegidos para gobernar Persia. And some of the other governors, they were envious of him because he had a special relationship with the king. Y algunos de los otros gobernantes estaban como celosos de él porque Daniel tenía una relación especial con el rey de ese entonces. So they tried to find something that they could accuse him of. Así que intentaron formular algo para poder acusarlo a Daniel. But they couldn't find any defect in him because he was faithful in all of his work that he did. Pero la palabra dice que no pudieron encontrar defecto alguno en él porque él era fiel a Dios. So they said, if we accuse him, it'll have to be something to do with his God. Así que dijeron, entonces si lo acusamos, tenemos que inventar algo
que vaya en contra de su Dios. So they made the law that nobody could pray to any other god, could only pray to the king. Así que crearon esto de que nadie puede adorar a Dios si no adoran al rey primero. And Daniel kept on praying just like he always did. Así que Daniel siguió orando, él no hizo caso a eso y siguió orando a Dios como siempre. I'm not sure what we would do in that kind of situation. Yo no sé tú qué harías en esa circunstancia. I think some of us would probably hide so they wouldn't see us if we were praying. Muchos de nosotros probablemente nos esconderíamos para poder orar, para que nadie nos mire. But he prayed in public just like he always did. Pero él siguió orando en público, así como lo hacía siempre. That's when they threw him into the lion's den. Ahí es cuando lo metieron al foso de los leones. And we know the miracle that God did when he shut the mouth of the lions. Y ahí podemos recordar el milagro que pasó cuando Dios cerró la boca de los leones cuando estaban con Daniel. But Daniel was a faithful man, and they couldn't find anything in his character to accuse him of. Pero Daniel era un hombre fiel a Dios, y no pudieron encontrar nada para acusarlo. In verse 70, there's an interesting phrase there. It says, "Their heart is as fat as grease." En el verso 70 nos encontramos con una frase curiosa que dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo. This verse has the idea that they were living with riches and prosperity. Este versículo se cree que tiene la idea de que habla sobre personas que eran ricos y que tenían prosperidad. How many times do we look around at the wicked people and we see that they live with so much luxury and wealth? ¿Cuántas veces hemos visto a las personas que viven con abundancia y con muchas pertenencias? And you wonder do the wicked prosper? Y podemos pensar por qué los malvados, ¿no? Las personas malvadas prosperan. But the psalmist wasn't worried about that, Pero el salmista no estaba preocupado acerca de eso, because then he says, "But I delight in your law." porque podemos ver que él mismo dice, mas yo en tu ley me he regocijado. His relationship with God was what was most important to him. La relación que él tenía con Dios era lo que era más importante para él. He wasn't looking around at what everyone else was doing. Él no estaba mirando alrededor a ver qué estaban haciendo todos los demás. He wasn't envious of the wicked people that were living in luxury. Él no estaba celoso de la gente mala que vivía con prosperidad y con riquezas, Because he recognized that the Word of God was more important than any riches the world could offer. porque él entendió que la palabra de Dios es mucho más importante y más preciada que cualquier otra cosa. In verse 71, the psalmist says, "It's good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes." El verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Whenever we go through times of affliction, the first thing that comes to our mind isn't usually that it's a really good thing for us. Cuando estamos pasando tiempo de aflicción, lo que viene a nuestra mente no necesariamente es algo bueno, no es como que digamos, qué bueno que pasó esto. Usually we're wondering, why is this happening to me? Normalmente lo primero que viene a nuestra mente es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? If I've been faithful and I've been serving God and this is the way He pays me, Si yo he sido fiel, si he estado sirviendo a Dios, esa es la manera en que Él me recompensa. but the psalmist recognized that God used the times of affliction in his life to mold him and to teach him. Pero lo que estamos viendo aquí es que el salmista entiende que Dios usa los tiempos de aflicción para moldearlo y para que él pueda creer y confiar más en Dios. Verse 72 says, "The law of your mouth is better unto me than thousands of gold and silver." El 72 nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Basically what he's saying, it's better to have the Bible than a lot of money. Básicamente lo que él está diciendo es que es mejor tener la Biblia que tener dinero.
We can all say that it's better to have the Bible than money, but do we really mean it? Y nosotros podemos decir, no, pues sí es cierto, pero realmente lo creemos, pensamos que sí es cierto, en verdad. If we're given the chance to choose between making a lot of money or spending time in God's Word, what do we usually choose? Si nos dan la opción esta de tener más dinero o pasar más tiempo en la palabra de Dios, ¿qué escogeríamos? It's easy to say that we would choose the Bible, Es fácil decir para todos que vamos a escoger la Biblia, but sometimes our lives reflect something different. pero nuestra vida refleja totalmente lo contrario muchas veces. Sometimes we're so busy working and making money and collecting things that we don't spend time in God's Word. Estamos tan ocupados trabajando, queriendo hacer dinero, que no pasamos tiempo con la palabra de Dios. The second section from verse 73 down to verse 80, Y vamos a entrar a la segunda sección del verso 73 al verso 80. we'll be looking at God's mercy and also be looking at how that He forms us, has a special plan for our lives. Y aquí vamos a estar enfocándonos en la misericordia de Dios y cómo Él nos ha creado también. Verse 73, it says, Your hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. El 73 nos dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. It's interesting that God forms us with His hands. Es interesante ver que Dios nos creó, nos formó con sus manos. God made the universe just by speaking a word. Dios creó el universo solamente con su boca, con su voz. He said, Let there be light, and there was light. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz. He made the sun, the moon, and the stars just with His word. Hizo el sol, la luna y las estrellas solamente con sus palabras. Everything we see in the earth, the trees, the plants, the animals, He spoke them into existence. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, las plantas, los árboles, los animales, todos vinieron a existir con su boca, con su palabra. But when He made Adam, He formed him out of the dust of the ground. Pero cuando formó a Adán, dice que lo formó con el polvo, ¿no? Y con sus manos lo formó. Then when He made Eve, He used one of Adam's ribs and formed her. Y luego cuando creó a Eva, lo hizo con una costilla de Adán para formarla a ella. And it says that God's hands have formed us as well. Y aquí nos dice que las manos de Dios nos han formado a nosotros también. Means He has a special plan for each one of us. Significa que Él tiene un plan especial para nosotros también. It's really sad to see sometimes in the news or on social media that there are people that celebrate abortion. Es muy triste ver en las noticias o en las redes sociales, ver cómo las personas celebran el aborto. There's even some really sick people that have cakes made where they're celebrating aborting their babies. Y hay personas enfermas que incluso celebran esto de hacer los abortos, ¿no? Y luchan por eso. But we know that each person is important for God. Pero nosotros sabemos que cada persona es importante para Dios. Each one of us is here with a purpose. Cada uno de los que estamos aquí creados con un propósito. God has a special plan for each one of our lives. Dios tiene un plan especial para ti. Now it's up to us to find out what that plan is. Nos toca a nosotros entender qué es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. I can't tell you what God's will is for your life, Yo no puedo decirte cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. but if you're not sure, you can go to God's Word and you can spend time in prayer and He will show you His will for your life. Pero si quieres descubrirlo, puedes abrir la palabra y pasar tiempo con Dios para que Él te diga qué plan tiene para ti. Verse 74, it says, Those that fear you will be glad when they see me, because I have hoped in your words. El verso 74 nos dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. The psalmist found hope in God's Word.
El salmista encuentra esperanza en la palabra de Dios. Each one of us can find hope for our lives as well in God's Word. Y nosotros también podemos encontrar esa esperanza dentro de la palabra de Dios. That's something the world doesn't have. Eso es algo que el mundo no tiene. The people that are without Christ, they don't have any hope. Las personas que no tienen a Cristo, ellos no tienen ninguna esperanza. But we have hope that after this life, even when we have to die, that we have a better life that's awaiting us. Pero nosotros tenemos la esperanza de que cuando este mundo pase y cuando esta vida pase, tenemos una vida mejor con Cristo. Verse 75, the psalmist says, I know, O Lord, that your judgments are right and that you in faithfulness have afflicted me. El verso 75 nos dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. This verse, we see the subject again of how that God allows affliction for our good. Nos encontramos otra vez en este verso, como Dios permite la aflicción en nuestras vidas. Sometimes it doesn't seem like God's very faithful when He allows us to go through affliction. Y muchas veces podemos pensar que Dios no es fiel o que deja de ser fiel cuando vienen aflicciones a nuestras vidas. But it says that God's judgments are right. Pero nos dice que los juicios de Dios son justos. That means God knows what He's doing. Eso significa que Dios sabe lo que Él está haciendo. So all we can do is trust in Him even when we don't understand what He's doing. Así que lo que nos toca a nosotros hacer es confiar en Él, aunque no entendamos lo que está haciendo Él. Verse 76, it says, Let your merciful kindness be for my comfort, according to your word, and to your servants. El verso 76 nos dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. God is merciful to us. Dios es misericordioso con nosotros. We can find comfort in His word. Podemos encontrar consuelo en su palabra. There's been many times in my life that I was discouraged and I turned to God's word and I found the comfort that I was looking for and the encouragement to continue on. Hay tiempos en mi vida donde he estado desorientado en cierta manera y vengo a la palabra de Dios y Él me guía otra vez al camino que he de caminar. Verse 77 says, Let your tender mercies come unto me, that I may live, for your law is my delight. El 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. The psalmist is saying that he enjoyed spending time in God's word. Lo que el salmista está diciendo es que él disfruta pasar tiempo en la palabra de Dios. It wasn't something he did because he viewed it as an obligation. No es algo que él hace porque está empujado a hacerlo obligadamente. When we get up in the morning, we should have this attitude that once again we have the privilege of spending time in God's word and that He wants to speak to us through His word. Cada mañana deberíamos de levantarnos con esta actitud de decir, ¿sabes qué? Hoy tengo una nueva oportunidad que Dios me da para poder leer su palabra. We shouldn't say, well, the pastor told me I need to read the Bible, so I guess I'll read a passage. Nuestra actitud no debería de ser de, bueno, me voy a levantar y voy a leer la Biblia porque el pastor me dijo que tengo que leerla. No tiene que ser así. I think if we truly understand the power of God's word and see how God speaks to us through His words, that we will enjoy spending time in His word. Creo que si entendiéramos el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas, disfrutaríamos más el pasar tiempo en la palabra de Dios. Verse 78 says, Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause, but I will meditate in your precepts. El 78 nos dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Once again, we see that there were proud people that were standing up against the psalmist, trying to do harm to him. Podemos ver nuevamente esto de que hay personas soberbias y orgullosas que están intentando calumniar al salmista. But he said they did it without a cause. Y nos dice aquí que lo hicieron sin ninguna causa. He hadn't done anything to them. Él no había hecho
nada a ellos. They didn't have any reason to be attacking him, Ellos no tenían ninguna razón para estar atacando al salmista, but they hated him because he was serving God. pero lo atacaron de esa manera porque él estaba sirviendo a Dios. But he wasn't worried about their attacks. Pero pues él no estaba preocupado por esos ataques. He was meditating in God's word. Él estaba meditando en la palabra de Dios. He was filling his mind with God's promises. Él estaba llenando su mente con las promesas de Dios. Verses 79 and 80, to finish up, it says, "Let those that fear you turn unto me, and those that have known your testimonies, let my heart be sound in your statutes, that I be not ashamed." Los dos últimos versos dicen, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. In the middle of these attacks from his enemies, the psalmist, a lot of time, he felt like he was alone. En el medio de estos ataques de sus enemigos, el salmista parece ser aquí que se sentía como solo. He was looking for friends that feared God. Él estaba buscando por amigos que le temieran a Dios. It reminds me of the Apostle Paul when he came to the end of his life. Y me recuerda un poco al apóstol Pablo cuando llegó al final de sus días. He was in the prison and he said all of his friends had forsaken him. Cuando estaba en prisión, Pablo dijo que todos sus amigos lo habían abandonado. There will be times when we feel like we're alone. Y va a haber tiempos donde nos sintamos así, solos. That's when we can spend more time in God's Word, spend more time in God's presence. Y ahí es nuestra oportunidad de pasar más tiempo con la palabra de Dios, de pasar más tiempo buscando la presencia de Dios. I hope that this evening that we'll meditate on what we've read this evening. Así que espero que podamos nosotros ahora meditar en todo lo que hemos leído y escuchado en esta tarde. It's such a privilege to have God's Word. Es un gran privilegio el que tenemos de tener la palabra de Dios. There's so many people in the world that don't have access to the Bible. Hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. When the psalmist wrote Psalm 119, he didn't have the entire Bible. Cuando el salmista escribió el Salmo 119, él no tenía acceso a toda la Biblia entera, completa. He didn't have any of the New Testament. Él no tenía nada acerca del Nuevo Testamento. And the Old Testament wasn't finished yet. Y el Antiguo Testamento tampoco estaba completo, todavía no lo terminaban de escribir. But we have the whole revelation of God. Y nosotros tenemos todo el privilegio completo de la palabra de Dios. And a lot of times we have the Bibles in several different versions. Y algunas veces hasta tenemos diferentes Biblias y Biblias con diferentes versiones. It doesn't do much good if it's just sitting on the bookshelf collecting dust. Pero pues no sirven de mucho si nomás están ahí en el librero juntando polvo. So let's make it a point to spend more time in God's Word. Así que hagamos una prioridad el pasar más tiempo en la palabra de Dios. This message isn't just for you. Y este mensaje no nomás es para ti, This is for me too. esto es para mí también. Let's pray. Vamos a orar.